Raúl se movía con rapidez por la atestada terminal del aeropuerto capitalino. Su elegante atuendo se veía impecable y llevaba con firmeza un portamalzo de piel. El estruendo de los avisos y las charlas a su alrededor se veía disminuido por su creciente inquietud de perder su siguiente vuelo. Con la mirada fija en su reloj de oro, meditaba en otro compromiso de negocios, otra junta por concretar, otro acuerdo. A pesar de haber amasado una gran riqueza a lo largo de los años, algo en su interior seguía desocupado, como si nada de lo que había logrado fuera suficiente para llenar ese hueco que ni siquiera sabía de dónde provenía. Repentinamente, se detuvo. Algo frente a él captó su atención. Una señora de cabello largo y marrón caminaba llevando de la mano a un chico de aproximadamente 10 años. Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su corazón, que un momento antes latía tranquilo, se aceleró de inmediato. El rostro de esa mujer le era familiar. Dolores, murmuró, casi sin poder creer lo que veía. Dolores no era solo un recuerdo lejano. Representaba una etapa de su vida que había intentado olvidar. Sin embargo, no fue solo verla a ella lo que lo dejó paralizado. Fue el niño a su lado, con ojos verdes penetrantes y cabello rubio alborotado. Aquel niño lo hizo detenerse en seco. Se parecía demasiado a él. La forma de caminar, la expresión curiosa, incluso la manera en que observaba su entorno le recordaba su propia niñez. «No puede ser», se dijo Raúl, sintiendo un escalofrío en la espalda. Una avalancha de preguntas inundó su mente, sumiéndolo en una profunda confusión. ¿Sería posible que ese muchacho fuera su propio hijo? ¿Un hijo cuya existencia desconocía por completo? El peso de sus decisiones pasadas comenzó a agobiarlo. Más de una década atrás, había abandonado a Dolores, cegado por la ambición. En aquel entonces, su vida giraba en torno al deseo de más. Más dinero, más poder, más reconocimiento. Y para alcanzar sus metas, no dudó en dejarla de lado sin pensarlo 2 veces. Raúl pestañeó, tratando de asimilar lo que veía. Dio un paso inseguro hacia ellos, sin saber qué decir ni cómo actuar. ¿Debía acercarse? Necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Pero, ¿y si ese niño realmente fuera su hijo? ¿Cómo podría justificar su ausencia? ¿Qué excusa daría? Una serie de pensamientos encontrados lo abrumaban mientras veía a Dolores y al niño desaparecer entre la multitud que salía. Raúl se quedó allí, paralizado, sintiéndose más desorientado que nunca. Un recuerdo repentino lo golpeó, transportándolo de vuelta a una gélida noche de invierno, hace más de 10 años. Recordaba vívidamente el pequeño apartamento que compartía con Dolores. Todo era sencillo, demasiado pequeño para las ambiciones que crecían en su interior. El suelo de madera crujía a cada paso, y el silencio de la noche magnificaba el peso de su decisión. Dolores dormía en la habitación, sin saber lo que estaba por ocurrir. Raúl se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café helado frente a él. La carta estaba preparada, doblada y sobre la mesa. Las palabras escritas eran frías, distantes, como si ya se hubiera alejado mentalmente mucho antes de tomar la decisión física. Era incapaz de encararla y expresarle esas palabras. No después de todo lo que habían vivido juntos. A pesar de todo lo que habían logrado juntos, no fue suficiente para él. En aquellos tiempos, la ambición lo dominaba por completo. Cada viaje de trabajo, cada reunión privada, solo hacían que su deseo creciera más y más dinero, más influencia. Ansiaba ser un hombre importante, una figura reconocida por su éxito. Dolores, aunque lo amaba profundamente y se esforzaba por comprenderlo, no compartía esa necesidad de reconocimiento social. Ella siempre fue una persona sencilla,
que valoraba los pequeños detalles y lo que ya habían construido juntos. Para ella, lo que tenían era más que suficiente. «Mereces algo mejor», se dijo a sí mismo esa noche. Con una última mirada al cuarto donde Dolores dormía plácidamente, tomó su maleta, se puso el abrigo y se marchó sin mirar atrás. En la mesa, la carta que dejó expresaba todo lo que no pudo decir en persona. «Dolores, no puedo seguir así. Necesito más de la vida de lo que tú puedes ofrecerme. No me busques». Raúl caminó por la calle desierta hasta el taxi que lo esperaba, con la mente llena de pensamientos de éxito y prosperidad. En ese momento, creía estar tomando la decisión correcta. Estaba dejando atrás a Dolores, pero para él era un precio necesario para alcanzar todo lo que siempre había deseado. Dolores ignoraba que, en el transcurso de unos pocos días, descubriría su estado de gestación y que, en su afán por obtener más, perdería la oportunidad de presenciar el crecimiento de su hijo. Años después, Raúl aún se encontraba en estado de conmoción tras observar a Dolores y al niño en la terminal aérea. Un cúmulo de emociones lo invadió. El aeropuerto repleto a su alrededor se transformó en un mero escenario para sus cavilaciones. La idea lo consumió por completo, y supo que no podría continuar sin esclarecer la verdad. Sin dudarlo, tomó su móvil y marcó el número de Javier, un viejo amigo que ahora trabajaba como investigador privado. Javier había brindado ayuda a Raúl en algunas situaciones en el pasado, pero nada similar a esto. La línea emitió un solo tono antes de que Javier respondiera. «Raúl, ¿qué ocurre?», inquirió Javier, notando la premura en la voz de su amigo. «Javier, necesito un favor. Requiero información sobre alguien de mi pasado. Acabo de ver a Dolores, la mujer que dejé hace más de una década, y estaba con un niño, Javier, un niño que podría ser mi hijo». Al otro lado de la línea, Javier permaneció en silencio durante unos instantes, tratando de asimilar la petición. «¿Crees que tuvo un hijo tuyo y no te lo comunicó?». «No lo sé con certeza», contestó Raúl con la voz vacilante. «La dejé sin tener conocimiento de su estado, si es que realmente lo estaba. Pero el niño tiene un gran parecido conmigo. Javier, necesito tu ayuda para resolver esta incertidumbre. No puedo continuar así sin saber la verdad». «Entendido. Facilítame todos los detalles que recuerdes sobre ella. Haré lo posible por descubrir algo». En los días subsiguientes, Raúl se vio sumido en una profunda reflexión sobre su padecimiento y el niño. Le resultaba imposible concentrarse en su trabajo. La idea de que quizás tenía un hijo cuya existencia ignoraba lo carcomía lentamente. Cada instante sin noticias de Javier se sentía como una eternidad, y la culpa por sus actos pasados emergía con mayor intensidad cada día que pasaba. Finalmente, el teléfono de Raúl emitió un sonido, y el nombre de Javier apareció en la pantalla. Respondió de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. «Raúl, tengo información importante», comenzó Javier con seriedad. «Logré localizar a Dolores. Aún reside en Ciudad de México. El niño se llama Alador García. Tiene 10 años, y su fecha de nacimiento coincide exactamente con el periodo en que te fuiste. Raúl, todo apunta a que podría ser tu hijo». La noticia impactó a Raúl como una explosión. 10 años. El niño tenía 10 años, lo que significaba que Dolores debió enterarse de su embarazo poco después de que él se marchara. Él nunca lo supo, nunca lo sospechó. El peso del remordimiento lo abrumaba cada vez más. Durante todos esos años, solo se había preocupado por su propio triunfo, sin siquiera considerar que, quizás, en algún lugar, podría tener un hijo creciendo lejos de él. Yo ni siquiera estaba al tanto de mi estado, Javier. ¿Cómo podría haberlo sabido?, susurró Raúl, sintiéndose más confundido que nunca.
Raúl, entiendo que esto te impacte, pero aún no tenemos una confirmación definitiva. Necesitamos más datos para estar completamente seguros. No obstante, tomando como referencia la fecha de nacimiento, las probabilidades son altas. Raúl afirmó con la cabeza, aunque Javier no lo notó. ¿Y Dolores? ¿Tiene pareja? Necesitaba saber si existía alguna posibilidad de reconciliación, aunque fuera mínima. Javier vaciló un instante antes de contestar. Sí, está saliendo con un hombre llamado Cristian. Aparentemente es una relación formal. Ha estado presente en su vida y, por lo que supe, es cercano al niño. Raúl experimentó una sensación de celos y aflicción al oír eso. Otro individuo estaba asumiendo el rol de padre en la vida de Max, un papel que, por derecho, le correspondería a él. Pero era consciente de que no tenía autoridad para juzgar ni para sentir enojo. Él fue el causante de todo esto. Ahora debía decidir qué hacer a continuación. Raúl sabía que, si Max realmente era su hijo, necesitaría hallar una forma de resarcirse. Pero ¿cómo lo lograría sin destruir la vida que Dolores y el niño habían construido? Los días siguientes transcurrieron en una congoja e inseguridad constantes. La posibilidad de que Max fuera su hijo lo atormentaba sin cesar. Necesitaba hablar con Dolores y resolver la situación de una vez por todas. Ignoraba cómo sería recibido, pero sabía que no podría seguir viviendo sin encarar el pasado y asumir las consecuencias de sus actos. Esa tarde, tras armarse de valor, Raúl aparcó el coche en la misma calle donde Javier le había indicado que vivía Dolores. El humilde vecindario contrastaba con la opulenta vida que él había elegido seguir. Observó la casa frente a él, una vivienda sencilla con un balancín en el jardín, donde probablemente jugaba Max. Inspiró hondo antes de salir del vehículo. Cada paso hacia la puerta parecía costarle más que el anterior. Al llegar finalmente, su corazón latía con fuerza. Vaciló un instante, pero luego llamó. El sonido resonó en la casa. Unos instantes después, el acceso se abrió, dejando ver a Dolores. Sus ojos se dilataron brevemente al divisar a Raúl allí, pero de inmediato su semblante se tornó gélido y sereno. «Raúl, ¿qué haces aquí?» Su voz era resuelta, aunque se notaba una tensión latente. «Dolores, yo necesitaba verte. Tenemos que conversar», empezó Raúl, intentando mantener la compostura al encarar a la mujer que había abandonado hacía tanto tiempo. «¿Conversar? Después de todos estos años te presentas sin más en mi puerta. ¿Sobre qué crees exactamente que debemos hablar?» Dolores se cruzó de brazos, visiblemente contrariada. «Te observé en la terminal aérea», admitió Raúl, sus palabras brotando antes de que pudiera detenerlas. «Los vi a ambos». Dolores lo miró con el entrecejo fruncido. «Raúl, entiendo que ha transcurrido mucho tiempo, pero necesito saber, ¿es él mi hijo?» Dolores retrocedió un poco, sorprendida por la franqueza de Raúl. Sus ojos, antes duros, ahora parecían reflejar el dolor que había estado soportando. «Max, ¿lo viste en la terminal aérea?» Su voz tembló levemente. «¿Cómo te atreves a venir aquí y preguntarme eso?» «No lo sabía. No tenía idea de que estabas esperando un bebé cuando me marché», interrumpió Raúl, con la voz llena de remordimiento. «Si lo hubiera sabido, jamás te habría dejado así. Estaba enceguecido por mi ambición, pero nunca te habría abandonado a ti y a nuestro hijo si lo hubiera sabido». Dolores soltó una risa amarga. «¿Nunca nos habrías abandonado?» «Raúl, me dejaste con una carta fría y calculadora. Tomaste tu decisión. Y ahora, después de todo este tiempo, apareces aquí y piensas que simplemente puedes. ¿Qué? ¿Formar parte de su vida? Si de verdad quieres saber, sí, es tu hijo. Pero no voy a permitir que destruyas lo que hemos construido por nuestra cuenta.
Raúl avanzó un paso, levantando las manos en señal de entrega. No estoy sugiriendo que quiero destruir lo que tienen. Solo deseo la oportunidad de conocer a mi hijo. Sé que cometí errores, pero por favor, Dolores, solo necesito esa oportunidad. Dolores lo observó durante unos instantes. El silencio entre ellos era denso y tenso. Estaba dividida entre la ira acumulada durante años y la verdad de que Max, el niño que había criado sola, merecía saber la verdad sobre su padre biológico. No tienes idea de lo que hemos vivido, Raúl, dijo con la voz temblorosa. No fue sencillo, y solo estás aquí ahora porque viste lo que perdiste, ¿verdad? Durante años lo hice todo sola, ¿y ahora quieres entrar en su vida? No es tan simple, lo sé, admitió Raúl con la voz llena de sinceridad. No espero que sea fácil, solo estoy pidiendo una oportunidad. Dolores suspiró profundamente, tratando de mantener la compostura. Voy a considerarlo, Raúl, pero vas a necesitar más que palabras para enmendar lo que hiciste. Raúl asintió, aliviado de no haber sido rechazado por completo. Era consciente de que sería una lucha ardua, pero también sabía que estaba dispuesto a batallar por lo que ahora importaba, por el hijo que nunca supo que tenía. Tras el encuentro con Dolores, él se dirigió lentamente hacia el automóvil, sintiendo el peso del pasado abrumarlo con cada paso. No había logrado expresar todo lo que deseaba, y las palabras que consiguió articular sonaron huecas ante todo lo que había acontecido. Dolores tenía razón. Había tomado su decisión hacía una década y ahora estaba sufriendo las consecuencias por ello. Pero el mayor sufrimiento no era el rechazo de Dolores, era el hecho de que había perdido una década de la vida de Max sin siquiera saber que el niño existía. Allí sentado, con las manos temblorosas, repasó aquel instante en que se alejó de Dolores. Su ambición por escalar posiciones era tan intensa que le impedía ver lo que realmente perdía. En su mente, la alegría se medía en términos de riquezas, influencia y aplausos. Su deseo era insaciable. Siempre anhelaba más. Sin embargo, ahora, en el mismo vehículo que representaba su triunfo, comprendió la futilidad de sus logros. La figura de Max lo atormentaba. El parecido entre ambos era innegable y, cada vez que Raúl cerraba los ojos, veía al niño caminando junto a Dolores, totalmente ajeno a la historia que lo trajo al mundo. Raúl se preguntaba cómo habría sido su vida si se hubiera quedado, si hubiera dado un paso atrás en sus ambiciones para construir una al lado de Dolores. La idea de criar a Max, de estar presente en cada etapa de su vida, era un pensamiento que ahora lo torturaba. Empezaba a darse cuenta de que todo el dinero que había juntado, todos los contratos firmados, todos los logros que había considerado fundamentales no significaban nada comparado con lo que había perdido. Por años, Raúl había intentado persuadirse de que sus elecciones estaban justificadas, que únicamente buscaba lo mejor para él mismo. Pero, al actuar así, había ofrendado lo que verdaderamente importaba. Max había crecido sin un progenitor, y esa realidad lo agobiaba. Otro hombre había tomado el rol que, por derecho, debería haber sido suyo. Cristian era el padre, el compañero de Dolores, y Raúl, por su propia decisión, era solo un espectro del pasado. Alguien que había escapado de sus obligaciones, sin siquiera tener conocimiento de lo que estaba dejando atrás. Raúl se pasó las manos por el cabello, tratando de disipar la sensación agobiante de culpa que lo invadía. Era consciente de que, por más que lo intentara, no podía viajar al pasado. Lo pretérito no podía modificarse y las determinaciones que había tomado no podían anularse. Pero ahora necesitaba hallar una forma de seguir adelante, de intentar subsanar los errores que cometió. No podía simplemente aparecer y aguardar a que todo se solucionara sin más. Había perdido la confianza de Dolores,
y Max ni siquiera tenía conocimiento de su identidad. El trayecto que le esperaba se presentaba extenso y arduo, sin certeza alguna de alcanzar su objetivo. No obstante, Raúl sentía que no podía desfallecer. Debía perseverar en su empeño. Por primera vez en mucho tiempo, sus pensamientos no se centraban en él mismo, sino en su hijo. Con un hondo suspiro, puso en marcha el automóvil y se incorporó lentamente al tráfico. Mientras conducía, la Ciudad de México se antojaba más vasta y desolada que nunca. El éxito que durante tanto tiempo había anhelado ahora carecía de relevancia. Lo único que importaba era la oportunidad de recuperar algo genuino, algo que el dinero no podía comprar: la confianza y el cariño de Max. Raúl era consciente de que tendría que proceder pausadamente, pero estaba resuelto a asumir las consecuencias de sus actos. Por primera vez, estaba dispuesto a obrar correctamente, no por ansia de poder o posición social, sino por el deseo sincero de ser el padre que Max se merecía. Solo albergaba la esperanza de que no fuera demasiado tarde para enmendar los errores del pasado. Tras una profunda reflexión, Raúl supo que no podía simplemente desaparecer de la vida de Max. Había dedicado 10 años a perseguir lo que creía que era la felicidad, dinero, triunfo y estatus. Pero ahora, al comprender lo que realmente importaba, estaba dispuesto a luchar por algo más valioso. Aunque fuera complicado, necesitaba hallar la manera de estar presente para su hijo. Raúl estaba resuelto a enmendar el daño que había ocasionado, incluso si eso implicaba adentrarse en una batalla emocionalmente desafiante con aflicciones y confrontar su propio pasado. A la mañana siguiente, Raúl dio el primer paso. Llamó a Javier, el amigo investigador que lo había ayudado a descubrir la verdad sobre Max, y le solicitó otro favor. «Javier, necesito tu ayuda nuevamente. Necesito saber cómo puedo abordar legalmente la cuestión de tener algún tipo de relación con Max. No quiero hacer nada que le cause más daño, pero necesito orientación. Quiero hacer esto de la manera correcta». Al otro lado de la línea, Javier vaciló antes de responder. «Raúl, ¿comprendes lo que estás solicitando? No es sencillo. No has formado parte de su vida durante una década. La justicia considerará lo más conveniente para el menor. Si de verdad quieres seguir adelante con esto, debes estar preparado para cualquier cosa. Lo sé, Javier, y por eso deseo hacerlo todo de la manera correcta. No intento reclamar algo que no me pertenece, pero tengo el derecho de conocer a mi hijo, y él tiene el derecho de conocer a su progenitor. Solo quiero la oportunidad de estar presente, de resarcirme». Javier suspiró, notando que Raúl hablaba con más seriedad que nunca. «Me pondré en contacto con algunos conocidos y te daré una idea de lo que se puede hacer. Pero, Raúl, esto tomará tiempo y necesitarás la colaboración de Dolores». Tras cortar la llamada, Raúl sintió una mezcla de inquietud y temor. Sabía que no sería sencillo. Dolores, comprensiblemente, se mostraba reacia a permitirle entrar en la vida de Max, y con Christian asumiendo el rol de padre, Raúl sería visto como un intruso en una familia que parecía estar consolidada. Aún así, no podía desistir. Había pasado años eludiendo sus responsabilidades, pero ahora, más que nunca, estaba resuelto a afrontar todo de frente. Raúl pasó los días siguientes trazando un plan. Sabía que debía ser sincero con Dolores y respetar el lugar de Christian en la vida de Max. No quería ser un elemento disruptivo, sino un padre dispuesto a hacer lo necesario para ganarse la confianza y el aprecio de su hijo. Lo primero que necesitaba hacer era recuperar la confianza de Dolores. Sin eso, cualquier intento de acercarse a Max sería en vano. Así, Raúl optó por escribir una misiva. Sabía que las palabras expresadas oralmente podían perderse en la intensidad del momento y que Dolores necesitaba tiempo para asimilar todo lo que él tenía que comunicar. La carta era sencilla,
directa y sincera. Hablaba de sus errores del pasado, de la ceguera provocada por su ambición y del profundo arrepentimiento que lo consumía desde el instante en que vio a Dolores y a Max en el aeropuerto. Explicó que no esperaba ser perdonado de inmediato, pero que anhelaba la oportunidad de resarcirse, de formar parte de la vida del hijo que ni siquiera sabía que tenía. Raúl entregó la carta personalmente, dejándola con Dolores, quien lo recibió con la misma frialdad de antes. «Lo pensaré», fue lo único que dijo antes de cerrar la puerta. Los días siguientes fueron de auténtica tortura para Raúl. Cada instante parecía una eternidad mientras aguardaba una respuesta de Dolores. Sabía que ella se encontraba en una situación complicada y que su decisión afectaría no solo la vida de Max, sino también la suya y la de Christian. Pero Raúl estaba dispuesto a luchar, no de manera agresiva, sino con paciencia, respeto y determinación. No podía modificar el pasado, pero podía luchar por el presente y, con suerte, construir un futuro en el que fuera una parte importante de la vida de Max. Por más difícil que fuera el camino por delante, Raúl estaba preparado para cada desafío. Finalmente, había comprendido que su verdadera riqueza no radicaba en las cuentas bancarias, sino en las conexiones que podía crear y en el afecto que podía construir con su hijo. Transcurrieron varias semanas desde que Raúl le hizo llegar la carta a Dolores. Durante ese tiempo, no había tenido noticias de ella, pero también estaba consciente de que insistir no era lo más apropiado. Era importante darle tiempo para que asimilara la información y para que Max se preparara para el encuentro. Cuando finalmente sonó el teléfono y vio el nombre de Dolores en la pantalla, Raúl sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. «Podrás ver a Max, pero será en un lugar público, y tanto Christian como yo estaremos presentes», dijo Dolores con voz seria, dejando en claro que aún se sentía cautelosa. «Él no sabe quién eres realmente. Le diremos que eres un amigo de la familia por ahora. No quiero abrumarlo con todo esto de golpe». Raúl estuvo de acuerdo de inmediato. Comprendía que debía acatar las condiciones de Dolores y anhelaba que todo resultara bien. En los días previos al encuentro, experimentó un nerviosismo creciente, repasando mentalmente cada cosa que podría decir y cómo debía actuar. Sabía que tenía que mantener la compostura y evitar la tentación de revelar la verdad antes de tiempo. La reunión fue organizada en un parque tranquilo con una zona de juegos, donde Max podía divertirse. Raúl llegó antes de la hora, caminando inquieto por el lugar, tratando de mantener la calma. Cuando finalmente divisó a lo lejos a Dolores, acompañada por Max y Christian, su corazón se aceleró. El niño corría alegremente, sin tener idea del torbellino de emociones que su progenitor sentía en ese momento. Con cautela, Raúl se aproximó al lugar, dibujando una sonrisa temblorosa en su semblante. Dolores le devolvió el saludo con un movimiento afirmativo de cabeza, mientras que Christian, aunque cortés, se mantuvo en silencio. Max, por su lado, continuaba absorto en su juego, sin reparar en la llegada de Raúl. «Max, él es Raúl, un antiguo amigo mío», anunció Dolores con naturalidad. El chico dirigió una mirada fugaz hacia Raúl, mostrando curiosidad, pero al instante volvió a correr tras una pelota que había traído consigo. Raúl sintió un vacío en el pecho. Aquel era su propio hijo y apenas lograba entablar una conversación con él. No obstante, era consciente de que aquello era solo el principio y que requeriría paciencia. «¿Te gusta jugar al fútbol?», inquirió Raúl, intentando entablar una conversación. Max se detuvo, sosteniendo el balón por un instante antes de contestar. «A veces, con mi papá. Él es muy bueno en esto». Raúl esbozó una sonrisa, aunque sintió una ligera punzada de celos. «Quizás podamos jugar juntos algún día. Yo solía jugar mucho cuando era más joven». Max se limitó a encogerse de hombros,
sin mostrar demasiado entusiasmo, pero accedió a la propuesta. Empezaron a pasarse el balón y Raúl observaba cada movimiento del chico, descubriendo rasgos de sí mismo en cada uno de sus gestos. El cabello rubio alborotado, los penetrantes ojos verdes, todo en él evocaba su propia niñez. El tiempo transcurrió y, aunque no hubo conversaciones trascendentales, el simple hecho de estar jugando con Max le infundió a Raúl una renovada esperanza. Sabía que no podía forzar una conexión inmediata, pero ese era un inicio. Cada pequeño avance era un triunfo. Mientras Raúl y Max jugaban, Dolores y Cristian observaban desde lejos. Dolores, a pesar de su actitud resuelta, no pudo evitar experimentar una mezcla de emociones. Ver a Raúl interactuar con Max era extraño, pero también había algo reconfortante al percatarse de que lo estaba intentando. Cristian, por su parte, mantenía una expresión tranquila, pero era evidente que también estaba asimilando todo. Cuando el partido de fútbol llegó a su fin, Max salió corriendo a tomar agua, dejando a Raúl, Dolores y Cristian a solas. Raúl dirigió su mirada hacia Dolores, sin saber qué palabras emplear. «Gracias por permitirme verlo», expresó con sinceridad. «Sé que esto no es sencillo». Dolores se limitó a asentir. «Aún no sé cómo me siento acerca de todo esto, Raúl, pero él tiene derecho a saber quién eres. Solo necesito tiempo para decírselo de la manera adecuada». Raúl era consciente de que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese primer encuentro, por más simple que hubiera sido, le brindó esperanza. Por primera vez, estaba comenzando a acercarse a Max, y esa pequeña victoria significaba el mundo para él. Días después de su primer encuentro con Max, Raúl se dio cuenta de que necesitaba tener una conversación más sincera con Dolores. A pesar de haber interactuado en el parque, aún existían numerosos asuntos pendientes entre ellos. Sentía la necesidad de ser transparente sobre sus verdaderas intenciones, y Dolores se merecía escuchar de su propia boca todo lo que él sentía. El peso de sus errores pasados lo agobiaba, y sabía que no podría avanzar sin una conversación honesta y abierta. Raúl le propuso a Dolores reunirse nuevamente, esta vez sin la presencia de nadie más. Para su sorpresa, ella aceptó. Se citaron en una cafetería discreta, alejada de las miradas curiosas que pudieran haberlos acompañado en el vecindario. Raúl llegó antes de la hora acordada, eligiendo una mesa apartada al fondo del local, donde podrían gozar de mayor privacidad. Cuando Dolores entró, su rostro reflejaba cierta cautela. Se sentó frente a él sin demorar en los saludos. «¿Qué deseas decirme, Raúl?», inquirió directamente. Su voz sonaba firme, pero desprovista de la ira que había mostrado antes. Raúl inspiró profundamente. Había practicado lo que iba a expresar, pero ahora, al ver a Dolores, todo se tornaba más complicado. Raúl llegó antes de la hora acordada, eligiendo una mesa apartada al fondo del local, donde podrían gozar de mayor privacidad. Cuando Dolores entró, su rostro reflejaba cierta cautela. Se sentó frente a él sin demorar en los saludos. «¿Qué deseas decirme, Raúl?», inquirió directamente. Su voz sonaba firme, pero desprovista de la ira que había mostrado antes. Raúl inspiró profundamente. Había practicado lo que iba a expresar, pero ahora, al ver a Dolores, todo se tornaba más complicado. Raúl asintió con lentitud, percibiendo el sufrimiento en sus palabras. «No, no espero eso, Dolores. Comprendo tu enfado, y estás en tu derecho de sentirlo. Lo que hice fue imperdonable, pero ahora que he visto a Max, no puedo simplemente desaparecer de nuevo. Él merece saber la verdad, y más que eso, necesito intentar enmendar mis errores». Dolores lo observó por unos instantes. El silencio entre ellos estaba cargado con la tensión del pasado. «Raúl», comenzó su voz,
Algo vacilante. No tienes idea de lo complicado que fue para mí cuando te fuiste. Sentí que todo se venía abajo. Pensaba que nunca podría seguir adelante, pero lo hice. Y ahora estás de vuelta. Después de tanto tiempo, ¿puedes entender lo difícil que es para mí aceptar que realmente has cambiado? Lo entiendo, respondió Raúl con sinceridad, inclinándose un poco hacia adelante. No espero que me perdones de inmediato, ni que confíes en mí de forma instantánea. Lo único que pido es la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, no solo por mí, sino por Max. Soy consciente de que cometí errores y sé que el camino hacia el perdón es largo. Solo quiero comenzar, paso a paso. Dolores observó a través de la ventana, mientras sus dedos jugaban inquietos con la servilleta sobre la mesa. Max está bien, Raúl. Tiene una vida estable y no deseo que eso se vea alterado. Christian ha sido una figura constante en su vida. No sé si comprendes lo que está solicitando. Si ahora te adentras en la vida de Max, no podrás retroceder. Y si vuelves a desaparecer, si se encariña contigo y le haces daño como me hiciste a mí. Raúl sintió un nudo en la garganta, pero sabía que debía ser sincero. No voy a irme otra vez. Entiendo que ahora te cueste creerlo, pero esta vez estoy aquí para quedarme. No puedo prometer que será sencillo, pero estoy decidido a hacer todo lo necesario para estar presente en la vida de Max. Dolores lo observó por un momento más, analizando sus palabras. Finalmente, suspiró, agotada por la intensidad de la conversación. Necesito un poco de espacio, Raúl. Necesito tiempo para reflexionar sobre todo esto y pensar en cómo vamos a abordar la situación. No somos solo tú y yo. Está Max y también Christian. Lo comprendo, contestó Raúl con suavidad. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estaré aquí, sin importar lo que decidas. Dolores asintió ligeramente antes de ponerse de pie. Gracias por ser sincero, Raúl, pero debes entender que esto no será sencillo. Lo sé, respondió él, viéndola alejarse mientras salía de la cafetería, dejándolo sumido en sus pensamientos. Mientras Raúl observaba a Dolores marcharse, una sensación nueva lo invadió. Por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de una reconciliación parecía al alcance. Aún quedaban muchas cuestiones pendientes, pero estaba dispuesto a esperar y luchar por la oportunidad de formar parte de la vida de Max. Tras la profunda charla con Dolores, Raúl comprendió que aún quedaba alguien clave a quien debía enfrentar: Christian. Él era el hombre que había tomado el lugar de padre en la vida de Max, y Raúl entendía que, para acercarse a su hijo, debía manejar la presencia de Christian con respeto. Aunque experimentaba celos por el hecho de que Christian había sido una figura paternal para Max, Raúl sabía que no podía considerarlo un competidor. En lugar de eso, tendría que hacer un gesto de conciliación. Dolores aceptó la idea de coordinar una reunión entre ambos. Se citaron en un café cercano a su casa, un lugar apartado de la atención de Max. Al llegar Christian, Raúl experimentó una mezcla de ansiedad y duda. Christian representaba todo lo que Raúl no había sido: disponible, firme y un pilar en la vida de Max y Dolores. Raúl sentía que, de algún modo, estaba invadiendo el espacio de Christian, lo que solo aumentaba su nerviosismo. Christian se acomodó frente a Raúl con una expresión serena, pero sus ojos no perdían detalle de cada movimiento. No era un hombre de naturaleza violenta, pero su presencia dejaba claro que estaba dispuesto a proteger lo que había edificado con esfuerzo, tanto con Dolores como con Max. Entonces, Raúl, ¿qué es lo que buscas?, preguntó Christian, directo al punto. Raúl respiró profundamente antes de hablar. Entiendo que esto es difícil para todos. Reconozco que has sido el padre de Max todos estos años, y te respeto por ello. No vengo a arrebatarte tu lugar.
Solo quiero encontrar una forma de estar presente en su vida sin destruir lo que ya han construido. Christian se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre cada palabra que Raúl pronunciaba. Raúl, tienes que comprender que Max me considera su padre. Él no sabe nada de ti. No va a ser fácil para él. No voy a engañarte. No confío totalmente en ti. ¿Cómo podría? Te fuiste y solo regresaste ahora, después de 10 años. Raúl asintió, reconociendo que Christian tenía razón. Sé que cometí errores. No voy a intentar justificar lo que hice, pero lo que importa ahora es que Max tiene derecho a conocer la verdad sobre quién soy. No espero que me vea como su padre de inmediato, pero quiero estar a su lado, aunque sea poco a poco. Christian exhaló profundamente, frotándose el cabello, visiblemente incómodo por la situación. Sabes que esto va a afectarlo bastante, ¿cierto? Max es un buen chico y no quiero que se sienta herido ni confundido por todo esto. No tengo intención de hacerle daño, respondió Raúl con sinceridad. Estoy dispuesto a ir con calma, a hacerlo cuando sea el momento adecuado. No voy a presionar, pero quiero que él sepa que estoy aquí para él, que me importa. La quietud dominaba el ambiente entre los dos hombres, cada uno sumido en sus pensamientos y emociones. Christian parecía estar más sereno, pero seguía siendo prudente. Sabía que Raúl tenía el derecho de estar allí, pero eso no aliviaba la tensión de la situación. «Estás pidiendo demasiado», comentó Christian, rompiendo el silencio. «He sido el padre de Max durante casi toda su vida, y ahora llegas tú a involucrarte. No será sencillo para él». «Lo entiendo», respondió Raúl con tono sereno, aunque decidido, «pero también soy consciente de que, si lo descubre más adelante sin que yo esté presente para explicárselo, la situación podría empeorar. Mi intención es crear una relación con él, pero de manera respetuosa. No estoy aquí para desplazar tu lugar, Christian. Mi objetivo es ser una influencia positiva en su vida, y eso implica reconocer y valorar lo que has hecho por él». Christian observó a Raúl con una mirada pensativa. Era evidente que estaba lidiando con sus propias emociones. Por un lado, deseaba proteger a Max de cualquier sufrimiento. Por otro, entendía que la verdad no podría mantenerse oculta por siempre. «Está bien», respondió finalmente. «Si decides hacerlo poco a poco y con respeto, no me pondré en contra. Sin embargo, recuerda que estaré atenta. Si te equivocas o si esto empieza a perjudicar a Max, no dudaré en intervenir». Raúl asintió, sintiéndose aliviado por haber logrado al menos un entendimiento. «Solo quiero hacer lo correcto», dijo con honestidad. «Te agradezco que estés dispuesto a considerar esto». Cuando ambos se pusieron de pie para despedirse, Raúl percibió que, aunque la relación con Christian aún se sentía distante, existía una oportunidad de colaborar por el bienestar de Max. Estaba consciente de que el recorrido sería largo, pero esa conversación marcó el primer paso para demostrar su disposición a ganarse la confianza no solo de Max, sino también de Christian y Dolores. En los meses posteriores al encuentro con Christian, Raúl tuvo tiempo suficiente para pensar en todo lo que había ocurrido. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero también reconocía que ya había logrado progresos importantes. Por primera vez en años, sentía que finalmente estaba enfrentando las repercusiones de sus elecciones de manera sensata y responsable. Sentado en su mansión en las colinas de Ciudad de México, rodeado de un lujo que alguna vez fue su principal objetivo, Raúl comprendió que, a pesar de toda la abundancia material, lo que realmente tenía valor en ese momento era la posibilidad de reconstruir su vínculo con Max. No podía modificar lo ocurrido, pero estaba decidido a aprovechar al máximo lo que tenía por delante. Ese día, Dolores y Christian llegaron juntos para recoger a Max, tal como lo habían planeado. Entraron en la sala principal de la casa
mientras Raúl y Max terminaban de jugar. La atmósfera entre los adultos era mucho más serena que en sus primeros encuentros. Ahora predominaba un respeto mutuo y tácito. Raúl comprendía que cada gesto de confianza por parte de Dolores y Cristian era una pequeña victoria personal. Dolores, al ver a Raúl y Max riendo juntos, esbozó una suave sonrisa que él no había presenciado en años. «Has cambiado, Raúl», comentó ella con sinceridad. «Puedo notar un esfuerzo real de tu parte. Max lo percibe. Está contento de que estés aquí». Cristian, quien había estado callado hasta ese momento, hizo un leve gesto de afirmación con la cabeza. «Tienes razón, pero como mencioné previamente, debemos ir paso a paso. Él está empezando a comprender cómo son las cosas aquí, y eso es fundamental para su desarrollo». Raúl sonrió, sintiéndose agradecido por el reconocimiento de ambos. Era consciente de que nada de esto sería posible sin su respaldo y comprensión. «Les estoy muy agradecido a los dos. Lo único que deseo es ser parte de su vida de la manera más beneficiosa para Alador». En ese instante, Alador se dirigió presuroso hacia el grupo de adultos, con los ojos llenos de alegría. «Anoté un tanto, papi», exclamó emocionado, rodeando la cintura de Cristian con sus brazos. «Tú me enseñaste a jugar al fútbol, y ahora mi otro papá, Raúl, me ayudará a ser aún mejor». Raúl se sintió conmovido al escuchar a Alador llamarlo otro papá con tanta naturalidad. Era un momento significativo para él, una prueba de que estaba ganando un lugar en la vida de su hijo, no para reemplazar a Cristian, sino para construir su propio vínculo. Cristian, con una sonrisa amable, preguntó suavemente, «¿Lo pasaron bien hoy?». Se inclinó para acariciar el cabello de Max. «Pero no olvides que sigo siendo yo quien te vence en el fútbol». Max soltó una risa y miró a Raúl. «Tengo dos papás que me enseñan. Ahora seré muy bueno». Dolores, observando la interacción entre los tres, parecía contenta con el progreso que todos estaban logrando. «Raúl, sigue así», dijo, «pero recuerda que esto requiere tiempo». Raúl asintió, sintiendo la importancia de las palabras de Dolores. Sabía que, aunque había avances, el camino aún sería largo. Sin embargo, por primera vez, sentía que estaba yendo por buen camino y que, poco a poco, se estaba ganando el cariño y la confianza de Max. Mientras Dolores y Cristian se alistaban para llevar a Alador a casa, el niño se dirigió a Raúl. «¿Cuándo volveremos a jugar fútbol, otro papá Raúl?». Raúl sonrió emocionado y respondió, «Enseguida, campeón. Vamos a escoger otro día para seguir jugando». Mientras los tres se despedían y Max corría hacia el coche, Raúl permaneció quieto un instante, observando a su hijo. Había alcanzado algo que nunca habría creído posible: la oportunidad de formar parte de la vida de Max sin interferir en la relación que él ya compartía con Cristian. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero estaba decidido a seguir luchando. Con el alma renovada, Raúl regresó a su mansión, experimentando una sensación de tranquilidad que no había sentido en años. El trayecto hacia su redención apenas comenzaba, pero estaba preparado para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que todo valdría la pena. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más relatos inspiradores como este. Comparte con tus seres queridos para que también puedan ser conmovidos por este viaje de superación y amor. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Lo que pienses es fundamental para que podamos seguir compartiendo contenido que realmente llegue al corazón.